estrategia identificada como una oportunidad, ¿no? Como es una fortaleza, ¿no? Una oportunidad regulada porque se está regulando y es una fortaleza en nivel institucional que la estén apoyando y se esté proponiendo para sacarla adelante. Por ese lado, ¿no? Hemos de tener, digamos, especial puntualización, ¿no? O quizá aclarar algunos puntos en la redacción para que se pueda ser entendido con mayor claridad en ese sentido, ¿no? Porque sí es una estrategia la digitalización y es una estrategia que apunta siempre a un objetivo, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo en este caso? Puede ser preservación, ¿no? Si es que tenemos la necesidad de, con respecto a las actas, lo mencionaron en la exposición, y puede ser también para servicio, ¿no? Y en ambos casos también el procedimiento viene a ser distinto, por ejemplo, ¿no? Algunos, si está orientado al servicio, probablemente sea vinculado a una digitalización con valor administrativo o valor legal, y cuando sea con fines de preservación no necesariamente, ¿no? Entonces, existen esas variantes, ¿no? Bien, 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 pero la aclaración siempre nos ayuda bastante. Bien, Claro chicos. que sí. Bien, nuevamente unas palmas para el equipo y seguimos con la siguiente exposición. Gracias, Blanca, Carlos, Gracias, Edgar. profesor. Bien, Muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Muchas gracias. correcto. A ver, el siguiente. Profesor, apagó su micro. Daniel, gracias. Sí, el siguiente equipo para que vaya proyectando, por favor. Sí, el siguiente equipo nos... ¿Quién seguía, chicos? A ver, ¿dónde están? Sí, el equipo 2. ¿No hay nadie del equipo 2? El equipo 2, nosotros nos toca el viernes, profesor. Ah, no, no, me refiero al equipo Ah, que el se ponía segundo, el orden. Ahí. en el orden, sí. A ver, no se abre mi Excel del orden. A ver. Sí, precisamente, Emilia. A ver. Se ha congelado mi Excel. ¿Alguien tendrá el pantallazo del orden de los equipos? Para que nos pueda ayudar y se lo facilita a Emilia también. Profesor, buenas noches. Hola, Valeria. Sí. Sí, nosotros somos las que continuamos en la lista. Ah, ya, correcto, Valeria. Sí, por Sí, favor. profesor, mire, por diferentes situaciones, ya que cada una ha presentado, o sea, hemos avanzado el trabajo, pero no lo hemos culminado. Es más, hoy día estábamos conversando la posibilidad de enviarle un correo, ¿no? Con el trabajo avanzado. No lo hemos culminado, pero queríamos solicitar si nos podría dar una oportunidad. A ver, ¿tienen la presentación? ¿Sí? Una parte hemos avanzado, sí. Si desea, a ver, un momentito ahorita para que no vaya a pensar que de repente le estamos mintiendo, ¿no? Y a ver, un ratito.
A ver, Valeria, ¿nos indicas? Sí, profesor, un momentito. Lo que pasa que es mi amiga va a compartir, está llegando a su casa. Un ratito, por favor. Ok, a ver. Sí, Blanca, adelante. Profesor, con respecto al informe, ¿podemos enviarlo ya o todavía? ¿O tenemos que esperarlo hasta el día 3? No, no necesariamente, sí. Hasta el 3 se puede enviar, es decir, que ya podrían cargarlo al aula. Ya. ¿Se lo podemos enviar por correo previamente antes de subirlo? Ya no sería, porque ya hemos avanzado con la calificación, sí, sí, sí. Ok, profesor. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien. A ver, en lo que esperamos a... Profesor, Sí, disculpe, se lo vamos a hacer llegar por correo. Disculpe, la verdad, en este momento se lo vamos a hacer llegar por correo, para que usted lo pueda ver. De verdad, más explicación no le podría ya dar. Es todo lo que le podría comentar. ya. Entiendo que no contamos con la presentación en este momento, ¿o? Sí, sí, Ok, profesor, es la realidad. Disculpe ok, más bien. correcto. Tengamos en cuenta que la siguiente clase es presentaciones de los otros tres grupos, ¿no? Tener en cuenta también los otros tres grupos, contar con la presentación a tiempo, ¿bien? Después de ello ya no tenemos clase, más que el examen final el siguiente miércoles, ¿ya? Y para efectos de la recuperación, ¿no? Que es el examen que reemplaza la nota total del curso, no se confíe, ¿sí? El examen de recuperación pretende ser lo más riguroso posible, de modo que permita reemplazar esa nota. Bien, entonces tengamos bastante cuidado cuando realizamos y completamos las entregas de las tareas. Bien, correcto. Entonces, en ese caso, con la finalidad de poder continuar, ¿sí? No sé si tendremos alguna consulta adicional para el equipo que he expuesto, o salvo que tengamos alguna pregunta sobre el trabajo, sobre la presentación o sobre el informe. Bien. Bien, porque Profesor, en PDF nomás se puede presentar, ¿verdad? el informe sí, puede ser en PDF o Word, no hay inconveniente. Bien. Está bien, Y profesor. sí, por favor, Blanca, también si nos podrías cargar ahí mismo la presentación que han tenido ahora. Ya. Entonces subiríamos el informe, el PTT y el, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Ya me olvidé. Los dos, Ay, ya. los dos, los dos. Ay, El perdón, los informe dos. que tiene la política y la presentación, está bien. La política, bueno, está anexada al informe. Sí, Listo, profesor. Ajá, gracias. Sí lo bien, subo entonces. correcto, gracias. Sí, por favor. Igual el resto de grupos, sí, las presentaciones las vamos subiendo, las vamos cargando para poder tener la nota. Sí, Janet, adelante. Buenas noches, profesor. Sí, una consulta, profesor. En el caso del tiempo de presentación que, bueno, nuestro grupo nos toca también exponer, me imagino, con los compañeros siguientes este viernes. Con respecto a las matrices, ahí tiene 3, 4, 7, 6 matrices, ¿todas se tendrían que exponer o qué nos sugeriría a nosotros como de repente para priorizar o optimizar el tema de nuestra defensa de estrategia, por favor? Si quisiera. Correcto. Sí, bueno, las recomendaciones en la presentación, ¿no? Recuerden que es como si estuvieran ya frente a un directorio donde les piden cuál va a ser la ruta de la institución para gestionar documentos. Es importante que podamos reconocer, ¿no?, desde un punto bastante concreto, ¿ya?, cuál es las condiciones, la situación, el contexto de la institución, ¿no? A qué se dedica, qué tipo de servicios brinda,
de dónde proviene, ¿no? Su reseña histórica bastante puntual, cuáles son sus funciones, como venía también el equipo exponiéndolo, ¿no? Esto nos permite, insisto, dejarnos claro dónde nos ubicamos como institución, ¿no? A qué se dedica, qué procedimientos, cuál es su nivel de atención, con quiénes se vincula, con quiénes se articula, ¿no? Ciudadanos solamente, o también con empresas privadas, o solamente con empresas privadas. Eso es importante, ¿bien? Una vez que nos ubicamos. Después de ello, ¿no? Como es uno de los puntos base dentro de la presentación, es el poder señalar o plantear cuáles son los factores que hemos identificado. ¿Bien? Es importante que sean factores de la institución, ¿no? Porque precisamente como ahora pasó con el equipo que expuso, ¿no? Nos permite acercarnos a la realidad, qué es lo que puede estar sucediendo y por qué procedemos como procedemos, ¿no? ¿Por qué no asumimos la digitalización como un procedimiento, digamos, netamente porque sí, ¿no? Sino que estamos asumiendo implementar como estrategia la digitalización de documentos porque pretendemos optimizar nuestros servicios o porque pretendemos preservar instituciones que por el tipo de información la preservación termina siendo muy importante, ¿no? Radicalmente importante, ¿no? Es como si nos vamos al Archivo General de la Nación, es un caso, por ejemplo, para fines de preservación, la digitalización es muy importante, ¿no? Ahí se encuentra. Entonces, los factores que identifiquemos a partir de las matrices, ¿no? Son los que aterrizamos en el FODA. Si nosotros podemos incluir las matrices, sí, pero corremos dos tipos de riesgo, ¿no? Uno es que el tiempo nos vaya a vencer, ¿no? Recordemos que yo les voy a estar también avisando por el chat cuando ya el tiempo se esté culminando, y en algún momento vamos a tener que cortar y no sería conveniente, ¿no? Que alguno de los compañeros se quede sin exponer o sin presentar la sección que le corresponde. Entonces, si vamos a exponer matrices, seamos muy puntuales, ¿no? ¿Han habido riesgos? ¿Cuáles? ¿Todos se han controlado? Sí, tal. Bien. Si algo no se termina de entender porque no ha quedado claro, tenemos esta segunda parte de preguntas, ¿no? Y vamos a hacer preguntas. Lo importante aquí también es precisamente repreguntar o no quedarnos con la duda sobre cómo se está gestionando esa institución. ¿Por qué hacemos preguntas? Porque en el trabajo les van a preguntar, ¿no? Si ustedes dicen, vamos a digitalizar el de presupuesto, ¿no? Es decir, el jefe de presupuesto, cuando ustedes digan, vamos a digitalizar y por tanto necesitamos infraestructura, eso se traduce para ellos en dinero. Entonces van a preguntar, ¿y realmente necesitas digitalizar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo conviene a nuestra institución en indicadores? ¿No? ¿Realmente nos va a permitir cubrir o atender una acción estratégica? ¿Nuestros indicadores se van a completar al finalizar el año? Si nuestra respuesta es no, entonces la estrategia se tacha, ¿no? Se elimina. ¿Por qué? Porque no hay una articulación de la institución, ¿no? de los intereses de la institución con el trabajo que realizamos gestionando documentos. Y eso es algo importante que debemos buscar. Bien, entonces, si colocamos matrices, tengamos prudencia en ser puntuales sobre el contenido, ¿no? ¿Cuáles suelen ser las matrices recomendables, ¿no? que podamos tener en cuenta? Puede ser la de riesgos, como lo mencionaba, ¿sí? Puede ser la de procedimientos de gestión documental, ¿no? De igual manera muy puntual, porque los factores que se identifican en el FODA sí tienen que ir, ¿sí? Nosotros tenemos que, ¿no? Toda la clase tiene que poder identificar qué factores son los que han identificado como representativos a nivel de oportunidades, a nivel de fortalezas, a nivel de debilidades, a nivel de amenazas, ¿bien? Y allí también tengamos cuidado, ¿bien? No confundamos amenazas, ¿no? con debilidades, ni tampoco fortalezas con oportunidades. Siempre diferenciándolo, ¿no? Oportunidad hacia el exterior, amenaza hacia el exterior, o todo lo que viene o afecta del exterior, y fortaleza o debilidad es cómo nos encontramos en este momento. ¿Bien? Y luego las estrategias. ¿Por qué? Porque precisamente esta explicación que van a brindar nos permite ser consecuentes con la propuesta, ¿no? que ustedes están planteando. Si nos dicen que tenemos que fortalecer, por ejemplo,
nuestra capacidad de planificación en seguridad informática o en la seguridad documental, o tenemos que implementar a mediano plazo la gestión de documentos y expedientes electrónicos, o si tenemos que digitalizar procedimientos, ¿no? Tiene que ser coherente con lo que han explicado antes, ¿no? Si no es coherente, entonces nuevamente su propuesta se cae. ¿Bien? Entonces, y es lo que debemos evitar, ¿no? Que ya ante nuestros jefes, ya ante nuestro directorio o quien vaya a evaluar nuestra propuesta, se vaya convencido con que es una propuesta que sí va a ser útil a la institución, a la organización, sea pública o privada. ¿Bien? Entonces, teniendo esa premisa, sería el orden del contenido que debemos tener en la presentación. ¿Me comentas, Janes, si quedaba alguna duda? Sí, profesor, está claro. Y también consultarle si el énfasis tiene que ser en procesos de digitalización o alguna estrategia que tenga que ver con ese desempeño. No necesariamente, ¿no? Una de las preguntas, por ejemplo, que ya no pude tener oportunidad de consultar al grupo, es relacionada a la estrategia. Ya, decíamos que nuestras estrategias que identifiquemos en nuestra política, ¿no? En la posterior, ¿no? Es decir, en estos objetivos, tiene que ayudar a cumplir los objetivos de la institución. ¿Bien? Si nos encontramos en una entidad pública, de manera obligatoria en el Estado actualmente, ¿ya? La transformación digital aparece como objetivo o como acción estratégica. ¿Sí? Entonces, para las entidades públicas se ha constituido como un objetivo o una acción ineludible. ¿Sí? Una acción u objetivo que necesariamente se articula con nosotros. Entonces, uno de los factores, ¿no? A nivel de oportunidad, si es que también de fortaleza, va a estar relacionado con la implementación de tecnologías digitales. Uno de ellos. ¿Cómo lo aprovechemos? ¿No? Ahí viene el cómo es, qué estrategia voy a tomar para aprovecharlo. No significa que sea el único, ¿bien? Porque tenemos instituciones como la Procuraduría General del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, que también busca otro tipo de objetivos vinculados con la gestión de documentos muy importantes, vinculados a la protección de información, a la protección de datos, en algunos casos a los datos abiertos, que era lo que mencionábamos en clase. Bien, tengamos muy en cuenta cuáles son esas estrategias institucionales y cómo las estamos apoyando con nuestras estrategias para gestionar documentos. Bien, ahí no sé si ahora queda un poco más claro, Janet. Sí, profesor. Una consulta. Si uno de los objetivos claves estratégicos en la institución es, por ejemplo, creo que la información generada en actividades que faciliten el almacenamiento y control de documentos digitales asociados como parte de una promoción de derechos o defensa de derechos fundamentales en beneficio de la población, ¿se podría canalizar como una acción de eficiencia en el proceso? A ver, ahí me perdí un poquito. Me dices que una acción estratégica de la institución es ello. O sea, la visión, la mirada que miran plan estratégico, sí, el PEI, por ejemplo, ¿no? Y su avance de cumplimiento de los objetivos reciente, ¿no? Del año 2022. En este caso hemos identificado algunos relacionados a esta gestión misional que tiene la entidad. En este caso nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, la Defensoría, ¿ya? Es un poco la que estamos más familiarizados, si usted nos sabe contestar. Y en este caso, por ejemplo, un objetivo clave, que es justamente esta gestión que ellos realizan de estas quejas o estos hechos que vulneran la defensa de los derechos humanos, que es un objetivo clave, donde ellos necesitan incluir o agilizar procedimientos de documentación electrónica para canalizar estas tensiones con eficiencia. Otro, por ejemplo,
es que ellos necesitan hacer actividades con hacer actividades de promoción, ¿no? Es un poco su objetivo estratégico 2, para poder tener más alianzas estratégicas. Recordemos que Defensoría tiene un despliegue pues, a nivel de varias entidades del país. Y otro objetivo estratégico 3, que es donde podremos nosotros engancharnos para lanzarnos, para un poquito justo más hacer lo que usted está diciendo, es el tema de la supervisión, que también esta entidad lo realiza y también necesita ahí aplicar una generación y gestión de documentos con un enfoque digital, ¿no? ¿Está más o menos por ahí la mirada que le estamos dando o qué nos diría, profesor? Entiendo. A ver. Sí. Ya. A ver. Uno de los pasos, digamos, muy sencillos o más rápidos para poder abordar o identificar qué información es la que vamos a mapear rápidamente en nuestro plan estratégico institucional, ¿sí? Es el que corresponde a una de las clases. A ver, quiero ubicarla rápidamente. Está por aquí. Después de identificar estos temas, en realidad lo único que seguiría es identificar aquellos donde la gestión de documentos se vincula directamente ya con el objetivo o la acción estratégica, que suele ser más puntual. A ver, permíteme, parece que está por acá. Hay uno más que tiene un objetivo clave, que es el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para gestionar riesgos de desastres, ¿no? Entonces ellos quieren, por ejemplo, incluir en su política la gestión de salvaguardar sus documentos críticos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, claro. Pero ¿y dónde identificamos la salvaguarda de documentos críticos? Ya. Lo tienen como un fortalecimiento de sus capacidades institucionales para gestión de riesgos. Es su objetivo clave, por ejemplo, el AI 0501. Lo tienen codificado. Entonces, más o menos queremos empezar así. ¿Esos objetivos están en el PEI o sí, están en su PEI? No, en su PEI. O sea, la idea es PEI y de ahí agarrarnos. Uh-huh. Más o menos. Sí, en realidad, si tenemos ya acciones a ese nivel de detalle, porque están bastante detallados, sí es un punto de partida fuerte, digámoslo así, para tenerlo como referencia, porque va a ser algo casi directo, ¿no? Se va a haber, es cierto, menos interpretación de cuando una estrategia suele ser muy amplia, un objetivo estratégico suele ser amplio, ¿ya? Va a ser mucho más sencillo identificarlo, ¿bien? A ver, ya estoy viendo el PI de la Defensoría. Uh-huh. Profesor, disculpe, ya son 7:17. Correcto. Hoy día la clase es hasta 7:15. Si no me equivoco. No, 7:30 todavía. No, hasta 7:30. 7:30. Disculpe. Sí. Disculpe. No, pues Emilia, gracias. A ver, sí, es cierto. La Defensoría, por ejemplo, voy a compartir en pantalla. Sí, la Defensoría es una de las instituciones que, según veo, ¿no?, ha trabajado metodológicamente su plan estratégico. ¿Por qué metodológicamente? Porque el Estado ese plan define la estructura de un PEI, la estructura mínima, ¿sí? Sin embargo, hay instituciones que desarrollan no solamente la estructura mínima, sino el sustento de todo el desarrollo, que valga la redundancia, que sustenta los objetivos y las acciones estratégicas, ¿bien? Entonces, regularmente en un PEI no encontramos estas secciones, que son los análisis FODA, por ejemplo. Solamente tengamos cuidado. Ese análisis FODA es sobre la institución. Si bien vamos a encontrar factores, ¿no?, factores que pueden relacionarse con la gestión de documentos, hay otros que no se van a relacionar nada con la gestión de documentos, ¿no? Solamente el trabajo nuestro sí es en el FODA poder identificar los factores que se vinculan con la gestión de los documentos, ¿no?, en los archivos. Bien, y por ejemplo aquí, como ven en pantalla, sí está el análisis estratégico realizado.
Bien, por ejemplo, aquí, ¿no? Fortalezas, debilidades, amenazas, el foro. Y nos comentaban, No es claro, dictación documental. Ajá. exacto. Entonces, aquí ya vemos dentro de las acciones estratégicas más detalle. Entonces, si identificamos los que me mencionas, por ejemplo, ¿cuál era el último que mencionabas sobre documentos críticos, Janet? Me parece, a ver un ratito. Creo que es si es que copié bien el código, hay 0501. 05 allá. A ver, el objetivo 5 entonces. Fortalecimiento de capacidades institucionales. Comprende el desarrollo de instrumentos y mecanismos, procedimientos orientados a la implementación de actividades dirigidas a prevenir y reducir el riesgo de desastres. Correcto. Aquí está la descripción de la acción estratégica. Debe estar más abajo el detalle. A ver, descripción. Claro, ahí están sus capacidades de fortalecimiento de capacidades institucionales y si le damos una mirada desde la gestión documental, no sé, propondríamos, no sabemos si estará bien. Ya. Esas capacidades institucionales tendrían que involucrarnos con el tema de esta salvaguarda de los documentos críticos, ¿no? ¿Estaría bien? Correcto. ¿Ya? Sí. Solamente que no serían documentos críticos desde el punto de vista archivístico, ¿sí? Hablaríamos de documentos esenciales, ¿ya? Los documentos esenciales, que es un término acuñado que ya está considerado digamos, en el contexto archivístico y está orientado a ser utilizado cuando nosotros hablamos de continuidad. Bien, es distinto hablar de un documento esencial de un documento con valor permanente. Bien, un documento con valor permanente tiene como propósito garantizar la conservación a largo plazo y determinar este valor permanente de acuerdo al significado o a la significación histórica que tiene el contenido del documento. Y un documento esencial, ¿no? Que podría ser también tener un derivado como documento crítico, digámoslo así, son documentos que le sirven a la institución, ¿sí? La continuidad de sus gestiones, ¿ya? ¿De qué tipo de documento estaríamos hablando cuando hablamos de continuidad? Pues estaríamos hablando de documentos que le permiten realizar sus funciones, es decir, documentos que habilitan responsabilidades, por ejemplo, ¿no? A través de resoluciones, a través de actas, documentos que permiten dar continuidad a los servicios que brindamos al ciudadano, que son los más urgentes, si es que estamos en una entidad que brinda servicio al ciudadano, o documentos que nos permiten, por ejemplo, garantizar la emisión de certificados, certificaciones, licencias, ¿sí? Porque es el core de negocio nuestro. Si nosotros carecemos o en algún momento perdemos o vemos afectada esta información contenida en esos documentos, no solamente vamos a estar hablando de un perjuicio, ¿no? Documental o archivístico, ¿no? O dentro de la memoria, sino vamos a estar hablando también de un perjuicio al funcionamiento de la institución. ¿Bien? Entonces los documentos esenciales tienen ese propósito, ser identificados en los procedimientos en línea a garantizar la continuidad. ¿Bien? Esto se puede articular, ¿ya?, con aquellos procedimientos que son identificados como centrales para la continuidad del funcionamiento de la institución. Bien, entonces, desde ese punto, ¿no?, como documentos esenciales, sí, en realidad sería un buen punto estratégico si es que tenemos, por ejemplo, una alta comunicación o atención con los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo la tiene necesariamente, ¿bien? Y si lo vemos desde ese punto, bien, sí, ¿no? Y como veíamos, por ejemplo, aquí teníamos otra... ya se me perdió acá, ¿no? Los instrumentos vinculados con la transformación digital. Creo que está solamente acá. Instrumentos de gobierno digital implementados para el óptimo desarrollo de la gestión institucional, por ejemplo, ¿no? Este tipo de acciones estratégicas son acciones que ya se vinculan con nosotros necesariamente, ¿no? Cuando se habla de instrumentos a aplicarse en gobierno digital, ya estamos hablando
de instrumentos que puedan trabajarse o aplicarse en la gestión de los documentos electrónicos, en los expedientes electrónicos, por ejemplo. ¿Bien? La gestión de procesos también es otro punto importante, porque nosotros, como habíamos visto en clase, nos valemos de que un procedimiento se encuentre ordenado, se encuentre completo, se encuentre identificado al principio. Bien, y a eso me refería cuando decíamos que en una de las clases, ahora voy a compartir pantalla, señalábamos cuáles eran los... Gracias, Janet, por el ejemplo, nos sirve precisamente para poder refrescar. Aquí, ¿no? Nosotros identificábamos cuáles puntos eran centrales y que seguramente los íbamos a encontrar en los PEIs, ¿verdad? En los planes estratégicos, si estamos en el Estado, o en los planes corporativos si nos encontramos en una entidad privada. Bien, los de transparencia se vinculan con nosotros. Buen gobierno se vincula con nosotros. Acceso a la información pública, protección de datos personales, seguridad de la información, gestión de riesgos, gestión por procesos, rendición de cuentas, modernización y transformación digital. Bien, son temas, pongámoslo así, son temas que si nosotros los identificamos en el PEI, ¿bien?, vamos a poder relacionarlos a la gestión de documentos. Transparencia, porque sin documento que pueda transparentarse, pues no hay transparencia, ¿no? Sin documento que permanezca en el tiempo, porque así lo define su periodo de retención y su valor, entonces, ¿no?, sin eso no podría haber transparencia. El buen gobierno de igual manera, ¿no? El buen gobierno enfocado en la participación ciudadana, pero la participación ciudadana existe cuando puede conocer qué se está realizando, ¿no? Lo mismo que vemos más abajo, que es la rendición de cuentas. Acceso a la información pública, mismo caso, ¿no? Si no hay documentos a los cuales puedan accederse, no se puede garantizar el acceso a la información pública, que además es un derecho fundamental. Bien. Protección de datos personales, de igual manera. ¿Quieren proteger datos? ¿Dónde se encuentran los datos en la administración pública? En los documentos, también, ¿no?, independientemente del formato o el entorno. Seguridad de la información. ¿Dónde está la información? Bueno, en muchos espacios es cierto, pero especialmente en los documentos. La administración pública tangibiliza sus procedimientos, sus actuaciones, sus diligencias en los documentos, ¿no? Documenta todo y forma expedientes. Entonces, se vincula directamente. Gestión de riesgos de igual manera, ¿no? Nosotros ya tenemos incluso una matriz con ámbitos de incertidumbre bien identificados para la gestión de riesgos, en la gestión de documentos. Gestión por procesos, también una necesidad para nosotros, ¿no? Rendición de cuentas los habíamos señalado. La modernización también, es importante no estabilizarnos o quedarnos estancados en un solo tipo de gestión, sino atender la política, en este caso de modernización, que tenemos al 2030. Y la transformación digital, cuando ya vamos a hablar de procedimientos que se digitalicen y documentos en formato digital, y los expedientes electrónicos actualmente también, ¿no? Es decir, si nosotros repasamos un PEI y vemos estos temas, ya los podemos vincular a gestión de documentos y tener un punto de partida bastante rápido. Bien. No sé si habrá alguna consulta adicional, chicos. Sí, hagan sus preguntas, no se preocupen, por favor. ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Sí? Profesor, disculpe que lo interrumpa. Sí, Janet, adelante. Sí. Una cosa. Aprovechando el espacio breve, entonces todas las matrices tienen que reflejar esta mirada de la gestión documental a partir de estos insumos de la entidad. Un poquito para ajustar algunas que ya estamos refrescando, ¿sí? Correcto. Bien, sí. Sí, nosotros partimos con esa lectura de qué quiere nuestra institución estratégicamente, y empezamos a identificar cómo se va apalancando, ¿no? Las matrices nos permiten no solamente identificar esto, sino también conocernos, ¿bien? Cómo estamos en la institución, qué riesgos tenemos, si los estamos controlando o no, qué normas tenemos en aplicación, qué normas no, qué procedimientos de gestión de documentos tenemos, y también cómo están identificados, En muchas instituciones, por ejemplo, que utilizan el SGD,
asumen que hay un proceso de emisión de documentos directo, ¿no? Inmediato. Sin embargo, estos procesos de creación, captura y almacenamiento, creación, captura, clasificación y almacenamiento, ¿no? Se realizan de forma simultánea, ¿no? Y percibirlos nos permite a nosotros, ¿ya?, definir adecuadamente funcionalidades, ¿ya? Porque si nos saltamos directamente como un documento que se emite puntualmente, ¿no?, podemos obviar varios puntos vinculados con la identificación de los documentos, es decir, sus metadatos, qué se está registrando, qué falta registrar, quién debe registrar, quién no, ¿no?, qué limitaciones hay, qué tipo de documentos se deben generar, qué tipo de documentos no están asociados a un procedimiento, y demás competencias que nos corresponden, ¿bien? Porque va a llegar un momento, ¿no?, al menos para mí ha llegado un momento en que preguntan precisamente ¿y quién debe crear ese documento? ¿Y quién debe firmarlo? ¿No? ¿Y quiénes pueden ver ese documento? ¿No? ¿Y cuándo podemos publicarlo? ¿No? ¿Cuándo no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, cada una de estas preguntas responde a los procedimientos de gestión de documentos, ¿no? Tengámoslo en esa línea en cuenta también. Profesor, entonces podríamos decir ya para terminar que luego de la política se tiene que ajustar a estas acciones estratégicas o de este proceso que estamos nosotros proponiendo, ¿sí? Sí, las estrategias que defendemos en la exposición, ¿no?, son nuestro norte dentro de la política, ¿no? Las estrategias que vamos desarrollando luego en cada procedimiento, en cada sección de la política, atiende a esos objetivos que hemos decidido que vamos a apoyar y que nos va a permitir apalancar las intenciones que tiene la institución como tal, ¿no?, como institución. Entonces, identificar la estrategia adecuadamente nos va a permitir desarrollar el resto del cuerpo de la política, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, ¿no?, pueden no estar centrados al 100% en tecnologías digitales, ¿no?, sino parcialmente, y pueden estar muy preocupados, sí, por la protección de los datos personales, por la protección o la salvaguarda de la información, por ejemplo. Y este tipo de instituciones son, y las tenemos, ¿no?, muy, muy de cerca, SUNAT, SUNAR, por ejemplo, la SBS, se preocupan mucho por la información que contienen sus documentos, ¿no? Y los controles se vuelven mucho más exigentes. Y estos controles precisamente se traducen a estrategias en nuestra política, ¿no? Depende mucho cuál es la mirada de nuestra institución y que se va a traducir a la mirada de nuestra política también. Muchas gracias, profesor. Profesor, ahora sí son 7:32. Ahora sí. Gracias, Emilia. A ver, confirmo solamente la asistencia, sí. A ver, permítanme. César a Brien Bados, Richard Woman, Desiree Cifuentes. Sí, profesor, buenas Richard noches. levantó la mano. Correcto. Estoy presente. Richard. Correcto, Richard. Desiree. Sí, estoy presente, profesor. Buenas noches. Correcto. Gianmarco Simón. Ya, listo. Entonces serían todos. Bien, chicos, muchas gracias. Por favor, el día viernes, de igual manera. Ya, sí, Desiree. Sí, profesor, no, aprovechando que ya los compañeros se están retirando para Sí. conectarse a esta clase, quería saber si nos podría dar unos 2 minutitos para, al finalizar, para hacerle una consulta, por favor. Ya, correcto. Por Sí, favor. sí, no hay problema. Gracias, profesor. Sí, bien. Hasta luego, profesor. Gracias. Listo, chicos, gracias. Tengan buena noche. Adelante con la Buenas siguiente. noches, profesor, pues. Buenas noches, profesor. Hasta el viernes. Gracias, Emilia. Hasta el viernes. Hola, Richard, disculpa, ¿podrías desconectar?